Como había estructurado un poquitín la presentación, es comentar un poco lo que es la alergia para entenderla, luego centrarme un poco en los himenópteros, en la velutina, y luego hacer un poco de hincapié en el tratamiento tanto de la fase aguda como de la fase de... Así un poco mejor, que se vea la diapositiva. Sí. No. Pues nada, tienes que ir armándote, Juan, como puedas. Bueno. Entonces, una mínima historia. La historia de la alergia ya es de hace mucho tiempo. Ya en la antigua China los emperadores utilizaban la efedrina en el tratamiento del asma. Hipócrates fue el que definió lo que era el asma. Ya Galeno indicó de que tenía un componente hereditario la alergia. Y si ahora estamos preocupados por la pecadura de la velutina, ya veis que en Egipto, en el 2400 a.C., pues el emperador Ramsés falleció por la picadura de una gran avispa y apareció en el faraón Menes y está en Ebers. Entonces, pero tuvo que pasar hasta 1966, en los cuales dos equipos, Johansson de Suecia y el grupo Ishizaka de Estados Unidos, en los cuales descubrieron que el que causa la alergia es la IgE, un anticuerpo, que es esta imagen que tenemos aquí, esta imagen en I, en el cual en personas predispuestas, siempre tienes que estar predispuestos para que te produzca un problema de alergia, se hipersintetice y entonces te produzca las reacciones de tipo alérgico. Yendo a Asturias que hay el número de alergólogos es un número relativamente pequeño en comparación con el resto de las provincias que hay. Estamos 3 en el UCA, 2 en el Hospital Monte Naranco y solamente hay uno en Gijón y otro en Avilés. ¿Pero qué es la alergia? La alergia es una hiperrespuesta del sistema inmune contra una serie de sustancias que el resto de las personas no responden. Y son proteínas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la palabra alergia se utiliza muy habitualmente. Tengo alergia al trabajo, tengo alergia a los cambios de temperatura, y realmente lo que produce alergia son proteínas, determinadas proteínas. Entonces, que haya aumentado las enfermedades alérgicas en los últimos años es debido a dos motivos. Motivos de tipo genético, en los cuales se han producido mutaciones en los genes y producen que es de origen poligenético, y luego el medio ambiente, que todo hacemos hincapié en el medio ambiente, se ha producido una serie de estímulos que hace que se expresen o se repriman una serie de genes. Es la epigenética. Entonces todos achacamos a la polución, pero tiene que ser determinado tipo de polución. Yo soy de la zona de Langreo y en Langreo había mucha polución, pero sin embargo esa polución no producía enfermedades alérgicas. Eso lo estudió una epidemióloga, que era la epidemióloga von Mutius, que en Leipzig se vio que con el cambio, con la unificación de Alemania, esa ciudad en muy poco tiempo se duplicó y se triplicó las enfermedades alérgicas. Y Murunama, que es un investigador japonés, vio que las personas que vivían cerca de las autopistas en las cuales había más gasoil, pues entonces eran más alérgicas a los pólenes de los árboles, porque los aerosolizaba y permitía que llegase a extremos más distales del árbol bronquial. Luego está la teoría higienista, que no está admitida por todos, en los cuales las campañas masivas de vacunación, el uso de tratamientos antibióticos, la disminución de las enfermedades de origen parasitario, el que se hayan trasladado las personas del ambiente rural al ambiente urbano, ha conllevado de que el sistema inmunitario no encuentre contra qué defenderse y se defiende contra esas proteínas. Luego la sobreproducción alimentaria. La sobreproducción alimentaria y el uso de pesticidas ha conllevado de que las mismas frutas y las mismas hortalizas, que es una teoría muy bonita, produce una serie de proteínas que van hacia la piel, a la zona de la piel. Por eso hay algunas frutas en las cuales simplemente con pelarlas, como es el melocotón o la manzana, no producen reacciones de tipo alérgica. Y la existencia de nuevos alérgenos como el cosmopolitismo que existe hoy en día, pues hay kiwi, hay frutas tropicales. Y tenemos la velutina.
La velutina, que vosotros lo conocéis y Juan Prado lo ha explicado perfectamente, pero para la mayoría de las personas no es conocida. Lo que llama la atención cuando vienen a la consulta es que es de mayor tamaño, es marronácea, tiene una banda amarilla en el extremo, en la parte distal del cuerpo, y luego que están calzadas amarillo. Realmente tiene una evolución rapidísima, como explicó perfectamente Juan Prado, que desde un desembarco en Burdeos se ha extendido por toda Francia, se ha extendido por Alemania, por Inglaterra, por el norte de Italia, por Portugal y toda la cornisa cantábrica. ¿Por qué se ha extendido tan rápido? Es porque es un ambiente muy parecido al sudeste asiático, y encima porque no tiene depredadores. Ya han hablado distintos ponentes previos en los cuales el plumero de la pampa es otra hierba que está produciendo una invasión en Asturias. Esta tiene más largo recorrido. Vino con el trigo argentino en los años 40 y se ha extendido por las autopistas, por las carreteras y por los ríos, y ha conllevado una alteración de la biodiversidad. Pero esa alteración de la biodiversidad que interesa en general es que repercute también sobre la salud pública, de tal forma que es una gramínea, y es una gramínea como todas las gramíneas que hay en Asturias, que son todas hierbas de los prados, pero tiene una diferencia que poliniza en otoño. Poliniza en otoño y conlleva, un estudio que hemos realizado en el hospital, conlleva que en las zonas donde está extendida el plumero de la pampa, como es la zona de Arriondas y de Oviedo, y no en Cangas de Narcea, conlleva una mayor sensibilización a esta gramínea y una mayor incidencia de rinitis asma polínica por el polen de esta gramínea. La avispa que está al lado es una avispa que, según los expertos, puede llegar, que es un avispón japonés, la avispa mandarina, en el cual es el depredador natural de la avispa velutina. Por lo tanto, tendría sus inconvenientes, pero produciría teóricamente un control de la avispa velutina que tenemos. Respecto a la radiografía de arriba, si la podemos bajar un momentín, perfecto. ¿Así? Sí, así, perfecto. Recordáis que la IgE es ese anticuerpo que está en la sangre. Entonces, es preciso tener muchos contactos con un alergeno para que te produzca problemas. Eso no es muy conocido y hay personas que siempre consideran de que un medicamento, un alimento o que se haya producido picaduras de abejas o avispas va a conllevar una seguridad de que no se va a producir una reacción alérgica. Eso no es así. En las personas predispuestas, como había dicho antes, se sintetizan y se adhieren al mastocito, esta célula tan importante que tenemos aquí, que está distribuido por todo el organismo. Entonces, libera una serie de sustancias, como es la histamina, que luego por eso en el tratamiento de la alergia se utilizan los antihistamínicos, y se sintetizan una serie de interleucinas, de prostaglandinas, de factores de crecimiento que tienen menos importancia en la reacción alérgica. Entonces, cuando hay un nuevo contacto con esa imagen que tenemos aquí, marronácea, que puede ser el veneno de los himenópteros, se puentean estas IgEs y se produce la liberación de la histamina, que es la causa fundamental de las reacciones alérgicas. Esta histamina actúa a dos niveles principalmente, a nivel muscular, que produce una broncoconstricción a nivel bronquial, y a nivel de los vasos, que produce una vasodilatación y un aumento de la transsudación de los vasos, que eso conlleva el edema de glotis y conlleva una vasodilatación con una hipotensión, que es la causa del fallecimiento en este tipo de problemas. ¿Quién nos produce alergia? Nos produce alergia a las proteínas. Nos producen muy pocas cosas. Las proteínas de los ácaros, de los pólenes, de los epitelios de los perros y de los gatos, de los alimentos, de los fármacos cuando se unen a proteínas que están dentro del organismo. Y por ejemplo, el látex produjo una epidemia de alergia a nivel hospitalario exclusivamente por un ahorro inadecuado de utilizar guantes con gran cantidad de látex que conllevó ese tipo de epidemia. Y luego tenemos los venenos de himenópteros. Los venenos de himenópteros, como vemos en esta diapositiva, son muchos. Tenemos la abeja, el bombus, que es mucho más pacífico, pero está produciendo reacciones en los invernaderos porque se utiliza como polinizador. Luego tenemos las avispas, que dentro de las avispas tenemos la véspula, que es la que produce los problemas en Asturias. Tenemos el polistes, que lo produce en el sureste, y luego tenemos en la raya roja la vespa, que son la vespa cabro, que es la de aquí de España, y la vespa velutina, que es la importada. Aunque os parezca sorprendente, las hormigas pueden producir reacciones alérgicas, incluso mortales, como están descritos en Estados Unidos.
De la experiencia que tengo yo aquí en Asturias, tenemos que algún insecto puede producir una reacción alérgica, aunque es infrecuente. Aquí tenemos una araña, que es la Steatoda paculiana, que produjo este tipo de reacción. Estaba entre la madera del puerto de Navia y yo en principio pensé que era una araña que venía de Brasil, porque estaban desembarcando material de Brasil. Lo llevé a la Facultad de Biológicas y dijeron que era de aquí y se llamaba Steatoda paculiana. No hay ningún, a veces lo puede producir. Y respecto a la otra fotografía, esta mosca, que es la mosca coloquialmente conocida como mosca braguina, que está en el caballo o en la vaca, pues a un ganadero de la zona de ayer le picaba y le producía reacciones anafilácticas graves con bajada de tensión. Como el reactivo no estaba comercializado, cogimos unas cuantas moscas, le pinchamos con una lanceta, como luego explicaré, y vemos que producía una reacción cutánea en la imagen de la derecha. Estaba sensibilizado a la mosca braguina. Como control utilizamos a su tío y era negativo para evitar de que fuese un falso positivo. Y luego, centrándonos ya en las avispas, pues tenemos arriba las abejas, el bombus, la apis mellifera, abajo la polistes, que tiene muy poca importancia en Asturias, la véspula, que tiene su importancia importante, y la vespa, que es la vespa cabro, y la velutina. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que produce la alergia? Proteínas. Vemos aquí que los alergenos de las abejas, de la véspula y de la polistes es la hialuronidasa fosfolipasa. Hay otras que tienen actividad proteínica y enzimática, pero no son alergenos. Por ejemplo, la pamina, que está presente en las abejas, parece que tiene una capacidad antiséptica. Y luego tenemos aminas vasoactivas que están en el veneno, como es la histamina, que en sí ya puede producir reacción de tipo alérgico. Entonces, cuando nos llega a la consulta el paciente, lo primero que vamos a intentar valorar es la gravedad de la reacción. La gravedad de la reacción lo diagnosticamos por el tiempo que tarda en presentarse los síntomas. Si le picó y aparece dentro de una hora, es una reacción moderada. Si aparece en media hora, es una reacción grave, y menos de 15 minutos, que afortunadamente son las menos, son reacciones muy graves. Y luego intentamos identificar inicialmente el tipo de himenóptero que lo ha producido. En la parte superior vemos esta abeja, que es gordita, que tiene sus pelos, y que luego nos puede orientar, porque las características del aguijón, con esos arpones laterales que tiene, pues la abeja cuando pica muere. Entonces es un dato que nos indica de que normalmente ha sido una abeja. Luego las avispas, tenemos el talle de avispa y vemos que el aguijón es mucho más delgadín y por eso puede picar incluso varias veces. Respecto a la diferencia entre la asiática y el avispón autóctono, es un poco más complicada. El autóctono es un poco más grande, pero lo que diferencia de la velutina es esta imagen amarilla, naranja, que está en la parte dorsal y luego que está calzada de amarillo. Nos puede orientar, si es una persona ganadero, agricultor o apicultor, la presencia de un nido cercano. Luego preguntamos el tipo de reacciones que ha tenido. Si ha tenido una reacción local, que todos hemos tenido, de 3-4 centímetros, no tiene mayor importancia. El tratamiento es simplemente la limpieza exhaustiva, por lo que luego lo comentaré. Puede haber reacción local extensa, en la cual el tamaño aumenta, es más de 10 centímetros, dura hasta 48 horas y eso ya produce más aprensión a la persona que lo padece, normalmente si son apicultores, y estas lesiones pueden ser progresivas. 10 centímetros, 20 centímetros, llegar desde la articulación de la muñeca a la articulación del codo, incluso llegar toda la... En la mayoría de los estudios indican que estas personas no son subsidiarias de tratamiento inmunoterápico, porque la posibilidad de una reacción generalizada es igual que las personas normales. Pero hay que tener en cuenta el grado de exposición, un apicultor, y el grado de aprensión. Estas reacciones inusuales pueden ser neurológicas y renales, se producen normalmente cuando se producen múltiples picaduras, de 50 a 100, pero todos leemos en el periódico de que personas que recibieron 300 o 3.000 picaduras, pues no les ha pasado nada, ¿no? Son cuadros que
pueden ser graves, como una insuficiencia renal aguda o un síndrome nefrótico. Y luego a nivel neurológico, que yo nunca he visto, y realmente preguntando en las distintas reuniones que tenemos, son muy poco frecuentes. Lo que comentaba antes del lavado exhaustivo de la herida es importante porque, aunque se comenta que tiene funciones antisépticas la abeja, pues en este caso era una señora que había venido a la consulta por otros motivos y preguntándole cuál había sido el motivo de la amputación, había sido una picadura de un himenóptero, no sabía exactamente si era una abeja o una vespa, que se había sobreinfectado y que a raíz de eso le habían tenido que amputar el dedo. Entonces, respecto a la gravedad, a la clasificación de Mueller de las reacciones graves, las que nos preocupan, hay una clasificación de grado 1 a grado 4, en el cual inicia con una afectación cutánea que luego veremos y que luego ya empieza a haber una afectación respiratoria que puede ser a nivel superior con un edema de glotis o una crisis asmática, o ya afectarse a nivel digestivo con dolor abdominal, náuseas, vómitos o bajada de tensión con síncope debido a una insuficiencia vascular central. Entonces, se ve, yo creo que mejor en esta diapositiva, en que una persona tras picarle, y sobre todo si se produce dentro de la primera media hora, y nos debe preocupar más si se produce dentro de los 15 primeros minutos, puede tener un cuadro, esto está sacado de internet, por eso no le he tapado los ojos, pues entonces ha pasado de color normal a un eritema. Y luego la presencia de prurito, de picor. El picor suele ser en la zona donde hubo la picadura, pero se puede generalizar. Cuando nos debe preocupar es si pica la mano y la planta de los pies, porque eso es un prolegómeno de tener una reacción más grave. Luego puede hinchar, y si hincha a nivel a nivel facial, que suele ocurrir, puede cerrarse los ojos, ser labial, lingual, y luego presentarse esta reacción urticarial, como vemos aquí, con picor intenso, pero cuando afecta a nivel de angiodema, vemos que prácticamente se disfigura la persona y presenta un edema palpebral, un edema labial, lingual, con dificultad respiratoria, y si esa hinchazón se va a la zona de la glotis, que nota tirantez, pérdida de voz, disfonía, pues si pudiéramos hacer una endoscopia en ese momento veremos que la entrada a la laringe está totalmente dificultada por esta inflamación de las cuerdas vocales. Pero todos nos dicen de que por qué se produce ese cambio si hace una semana me había picado una abeja o me había picado una avispa o había tomado un alimento, había tomado un fármaco y luego en un momento dado se me produce una reacción que compromete mi vida, ¿no? Entonces que algunas personas ya lo decían, de que cómo tienes el cuerpo. ¿Cómo tienes el cuerpo? Por lo tanto, hay una serie de factores asociados, como es el ejercicio, el calor, el alcohol y los AINES, que lo que facilita es la absorción del alergeno. No es lo mismo una persona que esté segando y que le pueda picar teóricamente al principio de estar segando, o cuando ya entró en calor, o en ese momento había tenido una ingesta de alcohol, o bien había tomado un antiinflamatorio porque tenía una lumbalgia asociada, ¿no? Entonces, y si tiene una enfermedad asociada como es la mastocitosis. La mastocitosis, ya habíamos comentado que una célula muy importante era el mastocito, en el cual había la histamina preformada. Es una enfermedad en la cual se puede distinguir porque a nivel de la piel hay estas manchas marronáceas que pueden pasar desapercibidas, y en algún caso que ha fallecido en Asturias tenía, aparte de la picadura y tenía reacciones anafilácticas, tenía una enfermedad tipo mastocitosis. Una vez que hemos hecho la historia, vamos a hacer el estudio objetivo del diagnóstico, a ver a qué está sensibilizado, si es una abeja, una avispa, una véspula, a una polistes. Entonces, la metodología es muy sencilla. Con unos reactivos que están estandarizados, lo ponemos en el antebrazo y utilizamos una lanceta que llega solamente hasta la epidermis. ¿Cuándo lo consideramos positivos? Cuando aumentan el tamaño 3 milímetros. Si con estos test cutáneos, que son muy superficiales
y la incidencia de efectos secundarios es prácticamente nula, no llegamos a un diagnóstico, lo podemos hacer un estudio intradérmico, que como veis ya se utiliza una jeringa y se hace una pápula o un abón de 3 milímetros que tiene que duplicar el tamaño. Esto se utiliza mucho en alergia al medio ambiente, en rinitis, en asma, en urticaria, pero en alergia a himenópteros, debido al avance del estudio analítico, solemos utilizar el estudio en sangre de las IgE específicas, es decir, vamos a intentar determinar si hay unos niveles de IgE altos respecto a los 3 tipos de venenos que están comercializados. Decir que la velutina se comporta de forma alergénica igual que la véspula. Y luego, como decía que la alergia era proteínas, lo que estamos diagnosticando hasta el momento son alergia a los venenos. ¿A qué tipo de veneno es? Si es una véspula, repito, si no es poliestireno. Pero en el diagnóstico por componentes ya podemos intentar diagnosticar a qué tipo de proteína nos está produciendo la alergia. Pero esto va un poco por delante respecto a las posibilidades de tratamiento, porque a pesar de que diagnostiquemos a qué tipo de proteína lo produce, resulta que no hay vacunas que se amolden a este tipo de sensibilización que tenemos. Por tanto, este tiene utilidad, pero tendrá más utilidad cuando podamos disponer de vacunas específicas que se amolden a la persona, al patrón de alergia proteica que tiene este paciente en concreto. Entonces, la forma del diagnóstico, si es una reacción normal o una reacción local extensa, hay muchos protocolos que indican que no hay que estudiar más a la persona. Siempre hay que valorar la reacción local extensa, si afecta a la zona cervicofacial, el grado de aprensión de la persona y el grado de exposición. Se le hacen los estudios y en la mayor parte de las ocasiones la reacción local extensa no se localiza una sensibilización, por lo tanto sería un tratamiento sintomático. Y el resto, que es una reacción generalizada, ya sea cutánea o afectación cardiorrespiratoria, se harían las IgE específicas en sangre y si esto en alguna ocasión sale negativa, hacemos los test cutáneos que parece, según los estudios, que tienen un poco más de sensibilidad. Entonces, con todo esto, podríamos diagnosticar una alergia al veneno del himenóptero. El tratamiento preventivo. Los apicultores que están aquí saben perfectamente que los trajes evitan la picadura y la posibilidad de riesgo. Como ha explicado Juan Prado perfectamente, el método de eliminación, eso en mi opinión, de la velutina, es importante saber cuál es el mejor. Porque voy a poner aquí un ejemplo. La alergia a los ácaros, que todos conocéis, siempre se hizo hincapié en que era alergia al polvo. El polvo no produce alergia. El polvo es algo inorgánico que no va a producir alergia. Entonces, siempre se hizo que había que tener una limpieza exhaustiva de la casa, que había que quitar las cortinas, que había que comprar una determinada aspiradora Rainbow, en concreto, porque aspiraba los ácaros y que tenía un coste muy elevado, pero luego se ha visto que todas esas medidas tienen una utilidad muy limitada y lo que realmente es útil en la disminución de la presión por los ácaros es hacer un ambiente hostil. Y hacer el ambiente hostil es hacer un ambiente seco. Vuelvo a decir que yo que soy de Langreo, allí ya intuitivamente se decía de que había que ir a secar a Castilla. Por lo tanto, todo el mundo intuía de que un ambiente seco, aunque fuese con polvo o aunque estuviese en un desierto, pues realmente lo que hacía era que no había ácaros y no había la proteína que produce la alergia. Respecto al método, que ya está explicado perfectamente, en concreto yo vi esta fotografía que me llamó la atención en la preparación de este tema, en la cual que se come las abejas, los trajes especiales, porque como se dijo previamente, tienen que ser de un determinado tamaño por el aguijón que no puede llegar a la piel, cuándo se deben poner, cuándo, cómo, dónde se deben poner las trampas, otra serie de métodos que yo conozco en la preparación y que hay que utilizar el que mejor disminuya, porque lo poco que he leído en Baleares parece, tal vez por la insularidad, que se ha conseguido disminuir o se está intentando evitar la velutina. Entonces, la parte que a mí me corresponde es el tratamiento de la fase aguda. Si tenemos un cuadro agudo, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es una reacción normal, solamente limpieza y si acaso poner un corticoide
para disminuir la inflamación y disminuir el dolor, o un analgésico. Si la reacción local es extensa, se debe administrar el polaramine, y si se produce un cuadro de angioedema y de hinchazón, hay que utilizar el urbasón. Todos tenemos metidos en la cabeza que cuando tenemos una reacción alérgica se va a un centro de salud y hay que administrar el polaramine, las 2 inyecciones y el urbasón vía intramuscular. La diferencia de comienzo de acción entre la administración del polaramine y el urbasón por vía intramuscular oral es mínima. Por lo tanto, a mí, si se produce una reacción, tengo una reacción por una picadura, lo tomaría siempre por vía oral. Si se me produce una reacción grave, lo que me va a sacar del apuro siempre es la adrenalina. Siempre es la adrenalina. La adrenalina actúa contra la acción de la histamina a nivel vascular y produce una vasoconstricción muy importante. Y siempre con un autoadministrador de adrenalina. Si tenemos una reacción importante y tenemos con la jeringa adrenalina level, tenemos que cargarla, yo me parece que no es lo más adecuado. Es un autoadministrador que, como veis, se pone en el muslo, se quita el tapón y tiene 2 concentraciones, de 300 microgramos para adultos y de 150 para niños. Es una dosis baja respecto a la dosis habitual que utilizamos cuando se llega a un servicio de urgencias. Cuando se llega a un servicio de urgencias se utilizan 500 microgramos, por lo tanto tiene una seguridad muy importante. Recientemente se comercializó un nuevo autoadministrador que se llama Emerade, que tenía ya 500 microgramos y que para personas con cierto peso era lo indicado. Hubo problemas de seguridad y entonces se ha retirado del mercado. Respecto a las vacunas, una vez que tenemos una persona que ha tenido una reacción grave, que está en la consulta y le tenemos que decir que hay que ponerle un tratamiento para prevenir que con nuevas picaduras tenga una reacción alérgica que comprometa su vida. Lo único que administramos al momento actual es veneno. El veneno, ¿cómo se obtiene? En las abejas, mediante este arpa eléctrico, se produce una pequeña descarga y entonces las abejas pican y depositan el veneno. Como las avispas, según indican, son un poco más agresivas, pican muchas veces y entonces no valía este método, con lo cual se tiene que realizar la extracción del veneno de forma manual. Una vez extraído, pues entonces empezamos con unos protocolos que inicialmente son hospitalarios, porque se empieza con una dosis muy baja y en muy pocos días se pone en dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento normal son 100 microgramos. Como vemos en esta tabla, estando en tratamiento con inmunoterapia, la posibilidad de una reacción grave es del 2%. Una persona normal tiene un riesgo de tener una reacción alérgica al entrar con una picadura de himenóptero de un 3%. ¿Cuánto tiempo se mantiene? Se mantiene de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. Y el inconveniente que tenemos es que no tenemos un método de control para saber que una persona, cuando está vacunándose, está protegida. La medida más útil es que ella nos diga que le han picado una avispa o una abeja y no le ha pasado nada. Tiene cierta utilidad el descenso progresivo de las IgE en sangres, pero muchas veces la persona está protegida porque nos dicen que le pica la abeja, en concreto los apicultores, y sin embargo miramos los niveles de IgE y permanecen altos. Por lo tanto, no es un método fiable, pero tiene su utilidad que vaya bajando progresivamente. Entonces, las conclusiones que yo quería decir, y que lo han explicado previamente mejor que yo, es que la alergia a velutina es un problema emergente en Asturias. El tratamiento de la fase aguda de una reacción grave por picadura de himenópteros es la adrenalina. No es el urbasón, no es el polaramine, es autoinyectar la adrenalina en el muslo, que es lo que te va a sacar del problema. Y luego que existen una serie de vacunas preventivas para los que han presentado una reacción grave por la picadura de himenópteros y que tienen que administrarse de 3 a 5 años, un poco en función de la gravedad que tuvo el cuadro y de la exposición que tiene el paciente. Y esto era un poco lo que os quería comentar.